Kio presenta. Advertencia. Este podcast incluye alto contenido tecnológico y puede provocar curiosidad persistente, exceso de ideas y necesidad incontrolable de entender cómo funciona el mundo en la era digital. Dos tecnófagos, humanos probablemente, mastican por ti lo último en innovación y esas tendencias tecnológicas que todos repiten, pero pocos entienden. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Un espacio para saborear y entender la tecnología. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hoy daremos un vistazo a lo que está pasando con el mundo de los data centers, porque bueno, todas las latitudes parecen conquistables y esto se está volviendo un imperio, y así se llama nuestra primera nota, un imperio. Y es que Applied Digital firma un contrato de arrendamiento de $5,200 millones para un centro de datos de inteligencia artificial, y eso tiene implicaciones para todo lo que estamos haciendo en nuestro día a día y se los vamos a explicar. Vamos a hablar de con viento y marea, porque hay un innovador centro de datos que utiliza agua de mar como sistema de refrigeración natural. Y vamos a hablar de nodos flotantes. En Silicon Valley pues están apostando $200 millones a centros de datos de IA que flotan en el océano. Así que no se pierdan este vistazo que vamos a dar a la industria que está definiendo cómo se consumen los datos, dónde se consumen y qué tan cerca y qué tan lejos están de nosotros. Así que no se pueden perder este episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Para abrir la mente, la entrada de hoy. Muy bien, pues ahí están los platillos que vamos a degustar en este episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología. Con todo gusto y placer me presento, yo soy Ricardo Maza, y mi querido amigo y comensal de estos platillos que tenemos aquí dispuestos frente a nosotros es un gran experto en tecnología, y tenemos además la fortuna de que sabe un resto, así dicho en buen español, de tecnología en centros de datos. Así que qué mejor que él nos ayude a entender este episodio de hoy. Mi querido Bernardo González, ¿cómo estás, Bernie? ¿Cómo te va? Muy bien, muy contento de estar nuevamente contigo aquí grabando otro episodio más de Tecnófagos, y pues listos a devorar esta tecnología de la cual sabemos tú y yo un poco más, porque hemos trabajado en esta industria de los centros de datos. Yo prácticamente toda mi vida en cosas relacionadas con infraestructura tecnológica y sistemas. Así es de que vamos a ver de qué se tratan estos avances que sin lugar a dudas están súper interesantes. Muy interesantes, están pasando muchas cosas en esta industria que, como dices, o sea, pues, hemos tenido la fortuna de estar cerca desde hace muchos años, y pues vamos ahora a dar un vistazo a lo que ha pasado últimamente en ella. Hace muchos años, cuando me empecé a vincular con la industria de los data centers, la verdad es que nadie sabía ni siquiera qué eran, y ahora pues están muy de moda porque todos los grandes, los hyperscalers, pues todo mundo quiere tener un centro de datos y innovar con ellos, y Elon Musk los quiere poner en el espacio y etcétera. Entonces, pues vale mucho la pena entender qué está pasando con ellos. Vamos con nuestra primera nota entonces, que se llama Un Imperio, y vaya que tiene implicaciones interesantes. Vamos a ver de qué se trata. Applied Digital ha firmado un contrato de arrendamiento de 15 años con un proveedor de servicios en la nube a gran escala, con sede en Estados Unidos, en su centro de datos Delta Forge 2, que se espera genere unos $5,200 millones en ingresos durante ese periodo. Según anunció la compañía, alrededor del 70% de los ingresos contractuales de Applied Digital están respaldados por hiperescaladores, los famosos hyperscalers, con calificación de grado de inversión con sede en Estados Unidos. El nuevo acuerdo abarca 210 megawatts de capacidad informática en Delta Forge 2, el nuevo campus de AI Factory de Applied Digital, bajo una estructura de arrendamiento con opción a compra. Si se ejercen todas las opciones de renovación, el contrato podría generar unos $12,700 millones en ingresos durante un periodo de 30 años. La cartera de contratos de Applied Digital abarca ahora 5 campus que representan 1.4 gigawatts de carga crítica de TI y unos 2.15 gigawatts de energía eléctrica conectada a la red. Delta Forge 2 utilizará la tecnología de refrigeración sin agua de Applied Digital y una infraestructura de alta densidad de potencia diseñada para cargas de trabajo de IA. Se prevé que las operaciones iniciales en el campus comiencen en el primer trimestre de 2028.
Esto refleja que las principales empresas tecnológicas están aumentando su inversión en centros de datos para dar soporte a potentes modelos de IA, lo que impulsa la demanda de electricidad, capacidad informática e instalaciones especializadas. Bernie, pues estamos en la nueva era de los centros de datos enfocados a la inteligencia artificial. Ya hemos platicado que la inteligencia artificial generativa, la que ahora llamamos inteligencia artificial, porque pues ahora es un término como muy catch-all, pero cuando hablamos de esta inteligencia artificial generativa, estos chatbots y ahora los modelos agénticos, pues trajeron consigo una revolución, pero pues esa revolución conlleva un enorme consumo de datos, consumo además que se divide pues en la parte del entrenamiento, pero pues también en la parte de la inferencia, que es en donde se genera todo el cómputo, y esa enorme capacidad de cómputo, necesidad de cómputo, pues tiene que vivir en algún lado, y entonces por eso estamos viendo estas inversiones con unos montos que rebasan cualquier proporción que tuviéramos anterior, y entonces pues Amazon invierte billones por acá y OpenAI necesita billones por acá y todo el mundo invierte billones y billones por todos lados en centros de datos, pues por eso, porque necesitamos que toda esa data, ese poder de cómputo ocurra en algún lado, resida en algún lado y pues entonces ahora es la jauja de los centros de datos, pero particularmente los centros de datos de inteligencia artificial. Entiendo que pues esta nota está enfocada precisamente a esta nueva era, a estos centros de datos, a estas AI factories, ¿correcto? Absolutamente. Es cuando le ponemos ahora la etiqueta o lo clasificamos como hyperscalers, estamos hablando principalmente de las grandes compañías tecnológicas que representan la nube pública. Las más conocidas, al menos en esta latitud del planeta, pues están Amazon Web Services, que es quien creó este tipo de infraestructura. Todo el mundo lo identifica como AWS. Después está Microsoft, también un jugador muy relevante con toda la tecnología y los servicios de Azure. Y luego está Google, que se le conoce como GCP, Google Cloud Platform. Estos tres pues, son los que, cuando hablas de nube pública, correcto, todo el mundo piensa en estos, al menos acá en América. Hay otras empresas muy importantes en Asia, por ejemplo las chinas, que también acá en Latinoamérica empiezan a tener auge y son bastante populares. Pues está Alibaba, que es una gran empresa de e-commerce muy parecida a Amazon y también tiene sus web services. Por supuesto Huawei y muchas otras que seguramente también hay en algunos otros países de esa zona del mundo, ¿no? En el continente asiático. Y luego hay otras empresas que no son propiamente una nube pública que dé ese tipo de servicios, pero que tienen la escala muy parecida a estas, ¿no? La más representativa es la empresa Meta, con estas propiedades de lo que es Facebook, que antes era independiente y así se llamaba la compañía. Después incorporaron toda la infraestructura de WhatsApp, de Instagram y muchos otros servicios, y tienen grandes centros de datos distribuidos por prácticamente todos los continentes, donde tienen una presencia importante con toda esta infraestructura. Empresas más tradicionales como IBM, como Oracle, pues también tienen lo propio. Y esta empresa en particular a la que haces referencia con la nota, Applied Digital, me parece que está encontrando un nicho de negocio que siempre aparece cuando una industria empieza a crecer de manera importante, ¿no? Y es empresas aledañas a las empresas que hacen el core, que tienen la capacidad de ofrecer servicios o infraestructura en otras modalidades más convenientes, ¿no? En vez de tener tú mismo que construir tus centros de datos para poner tu infraestructura, me refiero a cualquiera de estas compañías que enlisté, lo que pueden hacer estas empresas para crecer más rápido es decir, oye, pues le voy a contratar a esta empresa que ya tiene los centros de datos, se los voy a rentar con un contrato a largo plazo y ahí yo nada más llego yo y pongo mi infraestructura, ¿no? En otras industrias es muy común esto, ¿no? Por ejemplo, estas grandes cadenas de supermercados como Walmart y muchas otras, pues de repente crecen tanto en ciertas geografías que tienen que hacer eso, ¿no? Tienen que contratar a una constructora local o a una inmobiliaria que ya tenga los locales y simplemente se los van a rentar. Otros ejemplos pues son todas estas franquicias
de diferentes productos como los Starbucks, los McDonald's. Cuando ves estos crecimientos de que abren varias tiendas a veces por día o por semana, pues no hay otra manera de que lo puedan hacer si no tienen de estas empresas de donde echar mano para hacer estos modelos, ¿no? Entonces, lo que describes técnicamente, pues claramente está enfocado a esta nueva necesidad dentro de la industria de los centros de datos que tiene que ver con la inteligencia artificial. Yo lo he mencionado hasta el cansancio, creo que en cada episodio que hablamos algo de tecnología lo vuelvo a decir. La industria de la inteligencia artificial y todo lo que toca la inteligencia artificial generativa no ha hecho en estos casi 4 años más que expandirse y crecer, y parece que no hemos llegado al límite de hasta dónde podría llegar, ¿no? No. Seguramente no habría salido a bolsa SpaceX si no hubiera metido en la panza a una compañía de inteligencia artificial, ¿no? Me refiero a xAI, con la escala que está tomando con estos 2 contratos que ya dijimos 2 o 3 veces de Anthropic y de Google, que le pagan varios miles de millones de dólares al mes por estar haciendo ya sea entrenamientos o inferencias. Ahora, a colación de esta salida a la bolsa, pues Elon Musk, que siempre le gusta, digamos, exagerar o hablar de sus planes. No exagerar, porque yo creo que si hiciéramos un balance, es más lo que sí ha cumplido que lo que no. Yo también creo que sí. Pero lo que sí es cierto es que es demasiado optimista, ¿no? Dice que el año que entra todos vamos a ir a Marte, y en realidad eso no es cierto, ¿no? Le faltan muchos años para que eso llegue a suceder, pero va a suceder eventualmente, ¿no? Sí. Y ahora encontró, o ya lo tenía planeado, simplemente lo está comunicando, pues esta vertiente dentro de los centros de datos que, por lo que dice teóricamente, y si unes los puntos de todas las compañías que tiene y la tecnología que está y este crecimiento que se está dando alrededor de la inteligencia artificial, parece que tiene mucho sentido de colocar infraestructura tecnológica en órbita, ¿no? Sí. Esto no va a frenar nada de la infraestructura que se está construyendo en la Tierra. Se van a seguir construyendo muchos centros de datos. Van a tener todos estos mecanismos para enfriar con agua todas estas GPUs y toda esta infraestructura que se requiere. Que ahorita vamos a hablar de eso, por cierto. Ahorita vamos a hablar de un Pero es muy datos. probable que en el espacio haya un capítulo especial para ciertas aplicaciones que sea más conveniente tenerlas en órbita. Por allá hay un video de Elon Musk, me parece que está en la plataforma de X, como de 30 minutos. Lo compartí en uno de estos chats que estamos tú y yo. Sí. Donde una de las personas, creo que es el director de operaciones o de infraestructura de Starlink, junto con Elon Musk, explica cómo es un centro de datos en órbita. Pues no es nada de lo que nos imaginamos, ¿no? Se parece más a un satélite. Creo que ya lo reseñamos, ¿no? Tiene 70 metros de envergadura los paneles solares. Sí. Y en donde estaría típicamente el cuerpo del satélite, estos de telecomunicaciones, que es un cubo o un rectángulo con antenas. Más bien aquí estarían estas filas de servidores de este tamaño como caja de pizza, donde están metidas las famosas GPUs. Y es muy simple, muy básico en comparación de un centro de datos en forma acá en la Tierra, ¿no? Porque evidentemente no necesitas el terreno, ni la construcción, ni los generadores, ni las UPS, ni las baterías, ni el sistema de enfriamiento de tuberías. ¿Por qué? Pues porque en el espacio la temperatura es extremadamente baja cuando no te está pegando el sol. Entonces depende de dónde lo coloquen. Simplemente con que le pongan unos difusores o radiadores de calor, pueden dispersar el calor hacia el espacio exterior, hacia el espacio profundo. Ajá. Al espacio profundo van a dispersar el calor. Lo que pueda generar de radiación calórica pues, es insignificante. Y luego lo van a tener expuesto a que le estén pegando los rayos del sol, con lo cual tienes una fuente de energía altamente confiable, ininterrumpible e infinita, ¿no? Ya sé que alguien va a decir, algún purista, que eventualmente el sol se va a apagar, pero pues para eso faltan muchos miles de millones de años. Para nuestro corto lapso de vida que pasamos en esta tierra, los que nos están escuchando en este momento, tú y yo, pues el sol es infinito, ¿no? Para tu consulta de ChatGPT sí te va a alcanzar. Exactamente, para seguir usando la inteligencia artificial de aquí hasta que sigas dando lata en este planeta, sí te va a alcanzar.
Exactamente. Pues muy, muy, muy interesante y bueno, de eso se tratan también las otras notas que tenemos el día de hoy, pero en particular esto, pues nos habla de esta inversión que las empresas están haciendo en centros de datos por esto, porque esto no se va a ir a ningún lado y porque vamos a necesitar, me encanta cómo lo dices, o sea, cada quien va a estar invirtiendo en su milpita, en lo que le toca y vamos a tener que diversificar, ¿no? Este tipo de centros de datos en el espacio a los que le está apuntalando el señor Musk van a tener su grado de especialización y vamos a necesitar también centros de datos mucho más cercanos, mucho más chiquitos, mucho más compactos, que le den más bien como capilaridad a los datos, ¿no? Que necesitamos tener todo el tiempo ahí de forma corriente, con muy baja latencia, en fin, o sea, pues como todo, es una industria y se va a ir especializando y va a haber oportunidades para todos, pero lo que sí es que el boom está lejos de terminarse porque pues sí, el apetito por los datos no parece ser que se vaya a acabar de ninguna forma. Quizá vaya a seguir, bueno, no sin el quizá, va a seguir cambiando y quién sabe qué tan radical vaya a ser el cambio dependiendo de lo que diga la computación cuántica y nuevas tecnologías y cosas que vayamos descubriendo. Pero bueno, eso es altamente especulativo. Pero vaya, pues el chiste es que eso va a seguir ahí. Hace rato hablabas de centros de datos que se enfrían con el agua del mar, etcétera. Pues de eso vamos a platicar en un segundo. Solamente déjenme sacar al oso que está chillando y entonces necesito que alguien me ayude a que haga pipí este perro. Okay. Denme un segundito, por favor. Lleva a pasear a oso y nosotros aquí esperamos para ir con esta segunda nota que justo tiene que ver con lo que está haciendo por allá China con centros de datos sumergidos en el mar. Es momento del plato fuerte. Lleguemos al fondo. China se ha convertido en el primer país del mundo en operar un centro de datos submarino alimentado por energía eólica. Ubicado frente a la costa de Shanghái, el complejo representa un avance significativo en la estrategia del país para garantizar el suministro de energía ante el crecimiento acelerado de la IA, lo que venimos platicando, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir el impacto ambiental de su infraestructura tecnológica. La iniciativa, denominada Proyecto UDC, es resultado de una colaboración entre la empresa privada HiCloud Technology y la compañía estatal China Communications Construction, que implicó una inversión equivalente a unos $226 millones. Con una capacidad inicial de 24 megawatts, la instalación está sumergida a 10 metros de profundidad en la zona especial de Lingang, dentro de la zona piloto del libre comercio de China en Shanghái. Esta ubicación permite aprovechar el agua del mar como sistema natural de refrigeración, lo que reduce al menos del 10% la proporción de energía destinada al enfriamiento de la infraestructura. Esta característica resuelve uno de los principales desafíos de consumo energético, del que ya hemos platicado muchas veces, que tienen los centros de datos convencionales, donde los sistemas de climatización suelen representar entre el 40 y el 50% de la electricidad total requerida para operar. Según el gobierno chino, en comparación con los centros de datos terrestres tradicionales, el proyecto está diseñado para utilizar más del 95% de electricidad verde, reduciendo el consumo de energía en un 22.8% y el uso de agua y suelo en un 100% y más del 90% respectivamente. Bajo este mismo principio de enfriamiento, HiCloud inauguró en 2023 el primer centro de datos submarino comercial del mundo en Hainan, una isla situada al sur de China. No obstante, el complejo de Shanghái marca un hito al ser el primero que opera utilizando energía eólica marina. La transición energética de China no responde únicamente a consideraciones ambientales, hay que decirlo, también forma parte de una estrategia económica y geopolítica de largo plazo orientada a reforzar su autonomía tecnológica e industrial. Lo que nos decías, Bernie, o sea, es encontrar diferentes rutas. Ya habíamos hablado y ya conocemos de data centers que operan en el mar y que aprovechan pues justo la temperatura del agua para enfriarse y pues por ahí menciona la nota lo importante que es y el gran gasto que representa enfriar los centros de datos. Es algo con lo que estamos familiarizados y ya hemos platicado. Pero aquí, por ejemplo, lo interesante de este centro de datos es que no solamente utiliza el agua y la
temperatura del agua del mar, sino también energía eólica. O sea, como que están echando mano de diferentes recursos. Todo en esta búsqueda, pues, por optimizar recursos y enfriar los centros de datos, porque también hay que decir que los centros de datos tradicionales, bueno, pues ya era un reto refrigerarlos, enfriar los racks, los servidores, etcétera. Pero con los centros de datos y los servidores de AI es todavía más. Tú ya nos explicarás un poco más de esto, pero es como consumen muchísima más energía, pues entonces se calientan mucho más. No es inusual que alcancen 70 grados centígrados este tipo de cosas. Entonces, pues ahora enfríalas, ¿no? Entonces, es todavía mayor el reto, todavía mayor el consumo de energía y por lo tanto, pues hay que buscar más y más rutas para hacerlos eficientes y de paso, pues sí, que no estén contaminando tanto, ¿no? Sí, fíjate que lo interesante de esta nota, y alguna vez ya hace muchos episodios, yo creo que tal vez de un par de años, Sí. Recuerdo que reseñamos el primer centro de datos submarino que se hizo una prueba. Yo me acuerdo que era de Microsoft, ¿no? Exactamente. Recuerdas muy bien. Tienes muy buena memoria. Todavía. Es el proyecto NATIC. Hicieron un prototipo en el año 2015 y lo sumergieron en las costas de California, pero eso era más bien una prueba, ¿no? Estaban viendo los materiales, las implicaciones, la conectividad, pero como tal no estuvo operando demasiado tiempo, ¿no? Me parece que fue como un experimento que duró algo así como 3 meses y era para hacer pruebas. Y con base en todo lo que aprendieron de ese primer centro de datos, que más bien es como un cilindro metálico, parece como un componente de un submarino, tiene algunas estructuras, si lo buscan allí en Google las imágenes, y lo sumergieron igual como a 9 metros. Y luego más tarde, en 2018, ya pusieron un centro de datos en forma dentro de este cilindro. Si no mal recuerdo, tenía como unos 120 servidores y los pusieron a funcionar, ¿no? Para estar haciendo algún tipo de procesamiento, lo conectaron y si no recuerdo mal, ha de haber durado este piloto como unos 2 años y lo pusieron en las costas de Escocia, allá en el Reino Unido. Y terminó su periodo de prueba y lo sacaron del mar y todo funcionó muy bien, ¿no? Cuestiones relevantes, como lo acabas de mencionar, está el enfriamiento por un lado y por el otro lado, algo que también probaron es que le inyectaron nitrógeno al cilindro y le extrajeron todo el aire, incluido el oxígeno. Entonces, cuando en el interior de este cilindro, donde está el equipo de cómputo funcionando, solamente hay nitrógeno, resulta que es un ambiente, una atmósfera muy propicia para que estos metales no desarrollen humedad, oxidación y una serie de cuestiones físicas o reacciones químicas de estos materiales que tienden a desgastar o dañar las piezas de los servidores, ¿no? En particular, el almacenamiento, ya sean discos duros mecánicos o discos de estos sólidos que son más bien con electrónica, la memoria y todo esto, en ocasiones son muy susceptibles a presentar fallas y es porque tienen aire, ¿no? Tienen principalmente el oxígeno. El oxígeno es muy agresivo y produce oxidación. Entonces, ese fue un efecto colateral que fue muy benéfico. Y luego la otra parte interesante, que ya tiene que ver mucho más con esta nota, pues el fenómeno que yo aprendí en los últimos 2 años, del fenómeno de China, ¿no? Difícilmente encuentras cosas que fueron enteramente ideadas en China o en otro lugar. Por lo general o provienen de los Estados Unidos o de Europa, ya sabes, los sospechosos de toda la vida, sí. Alemania, Suiza, los franceses, los japoneses, Corea, Estados Unidos, pero no China. No, China todavía no figura como alguien que esté generando genuinamente innovación. Pero lo que sí hace muy bien China, y aquí entramos en una área gris, habrá gente que simplesmente dirá, oye, pues es que copian los chinos, ¿no? Yo diría que más bien aprenden muy rápido y saben escalar demasiado rápido. Entonces, lo que mencionaste al final de la nota de que en las costas del sur de China, en Hainan, tienen ya varios centros de datos, pues efectivamente tomaron el modelo de Microsoft, lo hicieron más grande y le dieron una mayor escala. O sea, más grande el cilindro, con mayor capacidad, y empezaron a interconectar varios para poner a funcionarlos con algunas aplicaciones o procesamiento, y fueron aprendiendo en los últimos 7, 8 años
cuáles son las ventajas, los problemas, los retos que tienen los centros de datos. Y ahora están poniendo este nuevo centro de datos en esta zona que acabas de describir al sur de Shanghai, que se llama Lingang. Está metido en mar adentro, algunas millas, pero está muy cerca de una zona industrial donde justo está la Gigafactory de Tesla, ¿no? Entonces, sí, el que China ya esté poniendo a escala estos centros de datos que son totalmente operativos, los sumerja, seguramente tendrán muchas de estas características que mencioné y muchas otras que ellos van desarrollando y aprendiendo a una gran velocidad, pues tiene muchas conveniencias, ¿no? Porque efectivamente tener energía eólica en el mar pues es relativamente sencillo, ¿no? Tienes todas las mareas, el oleaje, o lo puedes hacer en la parte externa con estas aspas, estos hélices que se mueven con el viento, o de plano con estas extensiones que también China pone sobre el mar, que son como unas boyas rectangulares que tienen celdas solares y pues durante muchas horas del día están expuestas directamente al rayo del sol y están capturando una energía que es muy conveniente, ¿no? Y sumergidos a esa profundidad, obviamente cuidando no dañar el ecosistema marino, porque efectivamente si van a procesar inteligencia artificial, pues ese centro de datos que está sumergido va a generar calor y va a calentar el agua desde la zona que esté por lo menos cercana al centro de datos, y hay que proteger la vida marina y toda la flora que pudiera estar en esa misma zona, ¿no? Pero es pues simplemente como de ciencia ficción, ¿no? Imagínate tal vez unas décadas hacia adelante, las personas que estemos en este planeta, pues vamos a ver una costa, un amanecer, un atardecer en un muelle, y no vas a percibir a simple vista que debajo del agua, en el mar, están posados unos aparatos con una gran tecnología que son los que proveen de pues mucha inteligencia a la sociedad, a lo que hace el ser humano. Seguramente estarán interconectados a estos cables submarinos de fibra óptica, tendrán conexiones satelitales, en fin, creo que el futuro cada vez se parece más a esas obras de ciencia ficción que todos hemos leído de diferentes autores, desde el mismísimo Julio Verne hasta los últimos que siguen aportando muchísimo a esa categoría de la literatura. Me recordaste de una forma bastante poética pues sí, la primera vez que estuve en un centro de datos en Kio, el pensar que, digo, no sé si la gente normalmente haga este tipo de reflexiones, pero el estar en un centro de datos y darte cuenta que la data a la que accedes típicamente cuando haces una búsqueda en internet o cuando ves una película en alguna plataforma, o sea, que físicamente tiene que residir en algún lado, o sea, ese disco duro tiene que estar en esos datos, esos bits y bytes tienen que estar en alguna parte. Siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, el término de la nube es un poco atinado y un poco confuso, y que, bueno, en realidad pues tienen que estar en algún lado. Pues eso me hizo pensar esa primera vez que estuve en un centro de datos, ¿no? O sea, aquí es en donde están estas informaciones, y pues es un poco eso, ¿no? O sea, ahorita lo que decías, ¿no? Estar viendo el atardecer en el mar y no imaginarte que ahí abajo esté en realidad ocurriendo una operación científica y técnica tan compleja como un centro de datos. Bueno, pues sí, pues es parte de nuestra cotidianidad y el mundo en el que estamos viviendo hoy. Bernie, vamos con nuestra última nota del día de hoy, que tiene que ver con alguien que se ha vuelto tristemente célebre, como el señor Peter Thiel, que anda queriéndose convertir en el nuevo, pues ya no sé ni cómo llamarlo, o sea, quiere construir ahí su cábala, su Illuminati. Es un tipo muy extraño este señor Peter Thiel, pero ahorita vamos a hablar de la empresa que cofundó, de Palantir, porque vamos a hablar de nodos flotantes. Vamos a ver que están súper interesantes. Cerramos con el postre para digerir mejor.
Inversores de Silicon Valley, como el macabro Peter Thiel, lo más cercano que tenemos a un supervillano hoy en día, yo creo, en este mundo, cofundador de Palantir, han apostado cientos de millones de dólares a la instalación de centros de datos de IA alimentados por olas en medio de los océanos del mundo, muy relacionado con lo que venimos platicando, pero aquí están aprovechando otra fuente de energía. Una iniciativa que coincide con los crecientes desafíos a los que se enfrentan las empresas tecnológicas para construir proyectos de centros de datos de IA en tierra firme. La última ronda de inversión de 140 millones de dólares tiene como objetivo ayudar a la empresa Panthalassa a completar una planta piloto de fabricación cerca de Portland, Oregón, y acelerar el despliegue de nodos flotantes diseñados para generar energía eléctrica. En lugar de enviar energía renovable a un centro de datos terrestre, los nodos flotantes alimentarían directamente los chips de IA integrados y transmitirían tokens de inferencia que representan los resultados de los modelos de IA a clientes de todo el mundo a través de un enlace satelital. Qué interesante. Cada nodo se asemeja a una enorme esfera de acero que flota sobre el agua. Me imagino una especie de boya, ¿no? O sea, el movimiento de las olas impulsa el agua hacia arriba a través de un tubo hasta un depósito presurizado donde se libera para hacer girar una turbina generadora que produce energía renovable para los chips de IA que están a bordo. Panthalassa afirma que los chips de IA del nodo también se enfriarían con el agua circundante, lo que podría ofrecer otra ventaja sobre los centros de datos tradicionales. El prototipo de nodo más reciente, llamado Ocean 3, muy creativo el nombre, está programado para ser probado en el norte del Océano Pacífico a finales de 2026. La última versión alcanza unos 85 metros de longitud y sería casi tan alta como el Big Ben de Londres o el edificio Flatiron de Nueva York, según el Financial Times. Pero aún quedan muchos desafíos por superar antes de que Panthalassa pueda intentar transformar los océanos del mundo en recursos de computación para IA. Depender de enlaces satelitales para transmitir datos entre los nodos y los clientes implica lidiar con un ancho de banda limitado y retrasos en la señal. De todos modos, pues están explorando estas rutas bastante complejas, innovadoras, y pues vaya que le da un colofón muy interesante a esto que hemos estado explorando en este, pues especie de especial que estamos haciendo sobre el recorrido del estatus actual de los data centers. Qué interesantes formas están explorando para hacerse de energía con estos nodos. Qué diferente forma, pues, ¿no? Sí, fíjate, si te metes ahí en tu computadora en este momento al sitio, te lo mandé por WhatsApp, si quieres ver la liga, se llama Panthalassa. Sí. Tiene H ahí en medio y al final doble S, Panthalassa, así como suena.com. Y ahí en el home no tienes que hacer nada. Si lo dejas en la compu, vas a ver un video, una animación. Muy padre. Es digamos, de las dimensiones de un cohete, 70 metros de alto, 80 metros de alto. Sí, una boya gigante. Digamos que es este cilindro clásico de un cohete, pero en la punta es como si fuera un foco, ¿no? Tiene una esfera gigante. Es bastante grande esa esfera. Ahí en el video se ven unos trabajadores que están colgados con unas cuerdas y fácilmente esa esfera de diámetro debe tener unos 6 o 7 metros, ¿no? Es bastante grande. Sí, entonces, no más. Ajá. El diseño es interesantísimo, ¿no? Porque como es una esfera en la parte superior, si lo colocan en el agua, pues el tubo queda sumergido de manera vertical y lo que está flotando porque tiene aire adentro, pues es la esfera, ¿no? La gente que esté en una embarcación en la superficie, lo único que va a ver es, digamos, la mitad de la esfera, que es lo que sobresale del agua. Pero debajo de la línea de flotación del mar, allá hay un tubo de 70 metros. Entonces, el oleaje hace que esta esfera esté subiendo y bajando como si fuera un cilindro. Tiene unas entradas de agua, el tubo, que precisamente cuando baja se llena de agua. El agua entra a gran presión al interior del tubo y a una parte de la esfera. Y cuando alcanza su punto más alto porque las olas lo suben y comienza el descenso, entonces el agua es expulsada también con gran velocidad, ¿no? Están jugando con la energía del oleaje, introduciendo y sacando agua de este cuerpo, ¿no? De este cilindro con la esfera. Entonces, adentro hay una turbina que el agua a gran presión pues la está haciendo girar y eso produce electricidad. Entonces, digamos que mientras haya oleaje,
Esto es una fuente permanente de generación de energía. Y luego descubrieron que pues, la esfera es tan grande que hay espacio para colocar equipo de cómputo, ¿no? Entonces, correcto, si colocas unos servidores, pues tienen ahí su suministro de energía permanente. Como está entrando y saliendo agua del mar, que por lo general depende de dónde lo coloquen, pero esto que mencionaste, el Pacífico Norte, pues seguro el agua es fría. Entonces, pues no necesitan poner ninguna fuente de enfriamiento. La misma temperatura del agua marina va a enfriar esas GPUs y esos servidores. Y lo único que necesita es tener una conectividad, ¿no? Entonces, una red, una constelación de satélites como Starlink o la que ahora va a comenzar a lanzar la empresa Amazon, esta constelación de Leo, es muy probable que tengan el ancho de banda, la latencia que requiere todo este tipo de aplicaciones. Y así como en la nota anterior hablamos de que debajo de la superficie del mar, donde los ojos no lo puedes ver a menos de que te sumerjas, están todos estos centros de datos con conectividad y procesamiento, pues tal vez en otras partes del globo terráqueo, en el océano, veremos estas esferitas como esas granjas de generación de energía eólica, que ya es muy común que lo veas de repente en las carreteras aquí en México, en Estados Unidos, en Europa, Sudamérica, es muy común. Pues ahora nos acostumbraremos a de repente ver en el mar estas como granjas donde van a estar estos cilindros, estos foquitos, que lo que van a hacer es estar generando energía para alimentar su propio procesamiento y con su conectividad invisible, electromagnética, hacia órbita, hacia el espacio exterior, estarán haciendo mucho procesamiento y será una más de lo que mencionaste hace rato, ¿no? Para todo hay, cada quien tiene su milpita para lo que quiera y necesite. Hay para todos los presupuestos, lleve. Puede ser centro de datos tradicional, Edge, si lo quiere usted en órbita o lo quiere sumergido en el fondo del mar o lo quiere flotante y más los que vengan, ¿no? Porque aquí sí, es la creatividad y la imaginación del ser humano lo que está potenciando todo este desarrollo, ¿no? Sí, insisto, o las nuevas leyes de la física que vayamos descubriendo conforme le vamos entendiendo a lo cuántico, en fin, o sea, va a ser bien interesante ver cómo esto se va moviendo y virando hacia nuevos derroteros y pues espero que podamos estar ahí para seguirlo analizando, interpretando y pues en una de esas hasta explicándolo. Bernie, mientras tanto, pues se acabó el tiempo que teníamos para este episodio, así que voy a despedirlo agradeciéndole profundamente al señor Mario Terrés como siempre, por supuesto agradeciéndole a Nayatsin Romero en la redacción y a Dianita Álvarez que nos da los datos, la producción y sobre todo clases de lenguas, en particular de inglés, ¿no? Cuando británico es muy importante. De inglés británico, exacto, del único inglés que existe. Si que debe existir, sí, los demás son ya deformaciones. Exactamente. Un saludo a nuestra queridísima productora. Pues Bernie, nos veremos y nos escucharemos más adelante en otros episodios de Tecnófagos. Eso será la siguiente semana. Pero le recuerdo a la gente que puede interactuar con nosotros en nuestro grupo de Telegram. Ahí estamos muy deseosos de interactuar con ustedes, de leer lo que tengan que decir y los puntos que les parezcan interesantes y compartir mucha más información. Mientras tanto, pues eso es todo por este episodio. Muchísimas gracias como siempre por estar aquí, Bernie. No, al contrario, un placer poder conversar contigo y con toda nuestra audiencia que amablemente nos escucha. Y pues compartan con sus amigos, familiares, con quien puedan, porque ya estamos otra vez en el ranking de Spotify en México en la categoría de tecnología, en el número 2. Entonces, si nos ayudan ahí compartiéndonos, pues probablemente volvamos a estar en los primeros lugares, como ya lo hemos estado en muchas algunas veces, otras épocas, varias veces. Entonces, todo esto es gracias a ustedes, así que lo agradecemos profundamente. Exacto, hay que hacer un hashtag así de impulsemos a tecnófagos o algo por el estilo. Exacto. Todos somos tecnófagos. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esto fue Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana si ustedes no disponen de otra cosa. Hasta entonces. Los efectos de este episodio pueden incluir más curiosidad, más ideas y una ligera dificultad para volver a ver la tecnología como antes. Esto fue Tecnófagos, Devoradores de Tecnología.
Hasta el siguiente episodio.